Hermanos, paz de Cristo, mi deseo es de que pues estén bastante bien. El día de hoy vamos a estar continuando con ese tema, que ahora pues, vamos a ver el tema del Espíritu Santo, un tema también bastante bien, pues bien interesante y bien complejo. Como así, como en los videos anteriores, yo los sigo motivando a estar estudiando, a estar buscando, a estarse preparando, porque pues no son temas fáciles de entender, no son temas, ahora sí que muy, que en media hora ya quede completamente claro, sino que meramente son introducciones. Ya dependerá de ustedes que sigan preparando, que sigan buscando. Realmente el estudio del Espíritu Santo es una, así casi que puede ser una carrera, la neumatología, y como tal, pues esto te puede llevar años, ¿eh? Entonces, nomás ahí para que lo tengan en mente. Justamente vamos a estar primero comentando acerca del Espíritu Santo y reitero los motivos que sigan estudiando. ¿Qué creemos? Creemos que el Espíritu Santo es Dios mismo, es el mismo Dios del Antiguo Testamento y encarnado en Jesucristo y derramado en los corazones de los creyentes después de la glorificación del Señor Jesucristo. Y justamente ahorita vamos a ver algunos pasajes. ¿Qué más creemos? Creemos también que el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento en la vida del creyente, el cual es necesario para entrar en el reino de Dios, y es potencia que permite testificar de Cristo, y asimismo sirve para la formación de un carácter cristiano más agradable a Dios. Es decir, el Espíritu Santo es el quien nos transforma, no es el ser humano el que meramente a sí mismo se va cambiando. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo para que la demostración de que una persona ha sido bautizada en él son las nuevas lenguas o idiomas que el creyente puede hablar y que esta señal es también para nuestro tiempo. ¿Ok? El mismo Espíritu da dones a los hombres que sirven para la edificación de la iglesia, pero no aceptamos que haya en ningún hombre la facultad de impartir algún otro don. En todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí es importante diferenciar varios puntos. Primero, creemos que las lenguas son la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Las lenguas son idiomas humanos, o en un caso muy específico podría ser una lengua angélica, pero también hay que reconocer esto. Hoy en día mucha gente, meramente por sensacionalismo, por misticismo, lo que busca hacer es tratar o buscar de que a través del Espíritu Santo, ahora sí que manipular la situación para hacerle creer a otros que está hablando en lenguas, pero está balbuceando. O está, yo vi que tal persona decía tales palabras, es una repetición infinita de las mismas dos, tres palabras. Eso no es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es específicamente hablar en otra lengua, ¿sí? Y en el libro de los Hechos, cuando vemos hablar en lenguas, vemos que esto se da con lenguas humanas, ¿sí? No son balbuceos ininteligibles y que la gente no puede entender. También, ninguna persona tiene la capacidad, tiene la facultad de dar un don. Hermano, oren por mí para que me dé, para que usted me dé el don de la sanidad o para que me dé el don de la profecía. No, es mentira. El único que da dones es el Espíritu Santo. Ninguna persona puede dar dones. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. Entonces hay que ser maduros en esto porque mucha gente hoy en día, repito, fantasea, cae en esta corriente mística que mucho daño le ha hecho a la iglesia, que es la exageración del tema espiritual, ¿verdad? Ahora, bueno, antes de entrar en el tema de la glosolalia, me gustaría que leamos como tal este pasaje de la Escritura. Y en este pasaje de la Escritura vamos a irnos ahí ya a este conocido, Hechos 2, capítulo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Bueno, específicamente el capítulo 2 viene y dice aquí, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Primero, ¿qué es el día del Pentecostés? El día del Pentecostés era la celebración de esta antigua fiesta judía del Shavuot. ¿Y qué es el Shavuot? Hoy en día los judíos lo conocen como Shavuot, como la fiesta de las semanas. Y esta famosa fiesta de las semanas lo que tiene es de que se conmemora la entrega de la ley a Israel. Recordemos que Dios sacó a Israel de Egipto y cuando lo sacó de Egipto, pues establecen varias fiestas. Una de ellas es la Pascua, el sacrificio,
que justamente coincide con el sacrificio de Jesucristo. Otra fiesta aquí también muy importante, pues es justamente el tema de, ese tema de la entrega de la Torá, de la entrega de la ley, ¿no? De las 10 leyes de Moisés, los 10 mandamientos, perdón. Entonces, esta entrega de la ley o esta entrega, ¿sí? de la escritura es muy importante porque coincide justamente con el Pentecostés. Nosotros somos pentecostales justamente a través de esta fiesta, y es importante entender qué es el Pentecostés. El Pentecostés es esta fiesta en la cual los judíos conmemoraban justamente la entrega de la ley, que es el Shavuot, que justamente era aproximadamente unos 40 días después de la Pascua. ¿Qué dijo Jesús cuando él murió? Dijo, espérenme, en ciertos días va a venir el Espíritu Santo. Es decir, esperen, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo. Ellos estaban unánimes, estaban orando y justamente a través de esto viene esta llenura. Y es muy importante esto, porque aquí en Hechos 2.4 dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Sí? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Y es muy importante porque la gente los identificó. Dice aquí partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, en Panfia, Egipto, las regiones del África. O sea, todos ellos, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sí? O sea, hablaron en otras lenguas y fueron entendibles. Por eso es importante esto. Como pentecostales no caigamos en este error de que cualquier persona que caiga en balbuceos que no se entienden ya se habla en lenguas. No. De hecho, durante mucho tiempo la palabra glosolalia, que es la palabra que nosotros nos referimos para hablar en lenguas, fue como que ridicularizada y usada en el sentido de que meramente era un balbuceo. Pero no, incluso ya la RAE y el mismo diccionario de Oxford definen la glosolalia como el don de lenguas, capacidad sobrenatural de hablar en lenguas. Y esto es algo que se da con la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces creemos que, ojo, el Espíritu Santo es el que bautiza en fuego, que nos hace hablar en otras lenguas, pero no solamente eso, no solamente se queda ahí, sino que el Espíritu Santo también nos hace o nos lleva a una transformación, a un cambio, ¿sí? El Espíritu Santo no nada más es, qué bonito hablar en lenguas, no, sino que produce un cambio. El Espíritu Santo es de que nos convence de pecado, quien nos motiva, quien nos lleva a cambiar nuestro estilo de vida, quien nos lleva a la santificación, ¿sí? Ahora, es muy importante lo que comenta Wolfgang Bonnley, un teólogo pentecostal. El bautismo en el Espíritu es una experiencia profunda y personal en la que el creyente regenerado y santificado recibe en un encuentro sin precedentes con el Espíritu Santo empoderamiento para la vida cristiana. Los pentecostales han mirado consistentemente el día de Pentecostés como la raíz símbolo para entender el bautismo del Espíritu, que es lo que les decía del tema del Pentecostés, ¿verdad? Así como hubo una Pascua judía y hubo una entrega de la ley, una entrega divina de lo que fue la ley, así hubo una Pascua, un sacrificio de Jesucristo y hubo un recibimiento de un regalo divino que fue el Espíritu Santo justamente en Pentecostés, haciendo referencia, tanto en Pascua y en Pentecostés judío, vemos que la iglesia también recibe estas bendiciones, recibe estas señales, una con el sacrificio perfecto de Jesucristo, y ahora no llega la ley, ahora llega el Espíritu Santo, quien nos empodera, quien nos da la capacidad para poder ir más allá y para poder desempeñar eficientemente el ministerio dentro de la obra. Ahora, los rasgos más importantes del bautismo del Espíritu Santo son estos. 1. Teológicamente y como experiencia se distingue del nuevo nacimiento y lo sucede. 2. Está acompañado por las lenguas que habla quien lo recibe. 3. Tiene un propósito que lo distingue de la obra del Espíritu en la regeneración del corazón y la vida de un pecador arrepentido. ¿Sí? Es decir, el bautismo del Espíritu Santo no es, o no nada más, no es el todo, ¿sí? No es el todo dentro de la vida cristiana. Es decir, una persona puede arrepentirse y el Espíritu Santo puede motivarlo, puede estar regenerando su corazón, ¿sí? Y no hablar en lenguas, ¿sí? Muy importante esto. El hablar en lenguas es una capacitación para el ministerio, ¿sí? Es una llenura de poder, ¿sí? Que como cristianos tenemos que buscar todos, pero no necesariamente quien no hable en lenguas, quien no reciba ese bautismo del Espíritu Santo, no significa que sea menos cristiano o que no sea salvo, tampoco debemos caer en esto, ¿verdad? Esto, ¿cómo lo podemos entender? Por el Pentecostés samaritano, ¿verdad? Aquí podemos ver justamente cuando Felipe va y les predica,
concretamente a los samaritanos, ahí en Hechos 8, Felipe va y les predica y les dice, les declara las nuevas buenas, ellos fueron las buenas nuevas, y ellos creen y fueron bautizados, en el versículo 12. Habían recibido la palabra griega de komai, la palabra de Dios, ¿sí? Se habían convertido. Pedro y Juan les imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo, que ojo, esto nunca se asocia a la salvación, ¿sí? Es decir, ellos, sin que necesariamente hayan sido bautizados en el Espíritu Santo, ellos eran salvos, ¿sí? Se convierten. Y el Espíritu Santo empieza a obrar en ellos, el Espíritu Santo los empieza a moldear, los empieza a regenerar, ¿sí? Y ya ahora sí, cuando llegan Pedro y Juan y les impone las manos, ellos ya hablan en lenguas y ahora sí que exponencian su ministerio, ¿sí? Van al siguiente nivel. Es importante esto, porque uno es el Espíritu Santo moviéndose para la regeneración. Cuando una persona se arrepiente, acepta a Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en la persona, ¿sí? Y y lo sigue haciendo durante toda su vida. Pero ya el bautismo en lenguas es esta gloriosa experiencia inicial en la cual hace referencia a que el nuevo creyente es capacitado para el ministerio, ¿sí? Bueno, también es muy importante entender esto, porque esta parte de la glosolalia siempre vemos que se asocia justamente al bautismo. Es decir, se bautizaba a la gente en Hechos, en el capítulo de Hechos, y después se oraba para que fueran llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros como tal tengamos esta postura sobria, porque mucha gente cree que el Espíritu Santo meramente es hablar en lenguas. No, el Espíritu Santo obra de dos maneras. Una es mediante los dones, ¿sí? El Espíritu Santo capacita mediante los dones, el Espíritu Santo nos mueve, ahora sí que dentro también del terreno de lo sobrenatural, pero también está trabajando dentro de los dones prácticos, en el sentido de la enseñanza, la predicación, etcétera, ¿verdad? Y también el Espíritu Santo se mueve mediante los frutos del Espíritu. Una persona que se convierte, se bautiza, se arrepiente y da frutos del Espíritu, esa persona está siendo movida por el Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo obrando en esa persona, ¿sí? Pero no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Está llena del Espíritu Santo, pero no ha sido bautizado, no ha seguido la experiencia de la glosolalia, y es preferible que lo busque. Como pentecostales hacemos mucho énfasis en esto, ¿sí? Pero no significa que esa persona ni sea menos salva, no tenga temor de Dios y que no esté siendo regenerada por el Espíritu Santo. Es un tema completamente diferente, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante que como cristianos y que como pentecostales entendamos que el Espíritu Santo se mueve en dos maneras. Una, mediante el bautismo en fuego, el hablar en lenguas y el mover sobrenatural, pero muchas veces olvidamos la segunda parte. Somos como Elías, que Elías vio el Espíritu Santo en el fuego, y dijo, vio un fuego, Dios no estaba en el fuego, vio un terremoto, Dios no estaba en el terremoto, vio un viento recio, Dios no estaba en el viento recio, y luego vino un silbido apacible y Dios estaba en ese silbido apacible. Es decir, cuando hablamos del Espíritu Santo, a veces como pentecostales queremos verlo en el fuego, en las manifestaciones sobrenaturales, en un mover grandísimo, ¿no? En un mover místico, pero no lo vemos en las pequeñas cosas, como el cambiar en estilos de vida, en convencer de pecado, en la santificación, en un mayor compromiso, en desarrollar un ministerio. Ahí también se mueve el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí en Corintios Pablo habla justamente acerca de esto, ¿no? Acerca también de la llenura, ¿no? Habla de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos esto para no caer justamente en exageraciones, para no caer en malos entendidos. El Espíritu Santo se mueve en estas dos fases. El cristiano debe buscar las dos. Hay gente que habla en lenguas y nunca madura, ¿sí? O hay gente que madura mucho y muestra los frutos del Espíritu y nunca habla en lenguas. Bueno, hay que buscar las dos, ¿sí? Por ejemplo, es importante que nunca debe estar, que también debemos de buscar esa experiencia sobrenatural, pero con el debido cuidado y el debido respeto. Por ejemplo, esto lo podemos ver en la Biblia, en Lucas 1:67. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, ¿sí? En Hechos 2:4, ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios, ¿sí? Hechos 13:9,
Pedro lleno del Espíritu Santo, Pablo lleno del Espíritu Santo predicó, ¿no? O sea, habló, ¿no? Con autoridad. Pedro lleno del Espíritu Santo y en Hechos 4:8 también hizo milagros, predicó, etcétera, ¿verdad? Jesús dijo en Mateo 12:28, pero yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Entonces sí, el Espíritu Santo tiene una carga sobrenatural muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte. Incluso hoy en día el cristiano cree que a través del Espíritu Santo hay continuación de los dones. Es decir, que puede haber sanidades, que puede haber expulsión de demonios, que puede haber lenguas, que puede haber profecía también para la iglesia, pero siempre es el Espíritu Santo el que obra. Y de una manera tangible, visible, objetiva. No de que, ay, jole, yo quiero fingir que Dios me habla, voy a empezar a balbucear y a gritar. Tenemos ese problema, hay que reconocerlo. Cualquier persona que llega a la iglesia y grita, la gente cree que es el Espíritu Santo. Reitero, tenemos ese síndrome de Elías. Queremos ver el Espíritu Santo en el fuego, en el terremoto, en el viento recio, pero no somos capaces de verlo en el viento apacible. Es un tema que tenemos que profundizar y que tenemos que ser muy coherentes en esto, ¿verdad? Pero tampoco debemos caer en el extremo de los cesacionistas, bautistas o reformados. No, Dios ya no obra mediante los dones, ¿no? La Biblia es clara. ¿Qué dijo Jesús? Estas obras seguirán a los que creen en mi nombre. O sea, ahí Mateo 18, salen enfermos, resuciten muertos, limpien enfermedades, expulsen demonios. Esto sigue, ¿sí? O sea, Marcos 16, del 7 al 18. Esas señales seguirán a los que creen. ¿Creemos en Jesús? Sí, deben seguir estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, beberían cosas mortíferas, no les haga daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay que también llevarlo a este nivel, ¿sí? Pero ¿dónde está la clave? El equilibrio. Es un tema que nos falta mucho. El mundo reformado bautista se va mucho, no, Dios ya no se mueve así, ¿sí? Y a veces nosotros nos vamos al otro extremo de que en cualquier exageración queremos ver al Espíritu Santo. Equilibrio es justamente lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, es quien obra de manera milagrosa, es quien nos llena del Espíritu Santo, es quien nos capacita para la obra y que como tal, como pentecostales defendemos este punto bien en particular, ¿sí? Que el Espíritu Santo, la llenura y la manifestación siguen vigentes, que no ha cesado esto. Para profundizar más en esto, leamos el libro de Lucas, el libro de Hechos, y comparémonos con Corintios, que justamente Pablo también habla justamente acerca de los dones y los frutos del Espíritu. Porque el pentecostal, además de hablar en lenguas, también tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, fe, ¿verdad? Es un todo que tenemos que dar. Debemos ser íntegros. En todo tenemos que dar este fruto. Hermanos, mi deseo de que Dios los bendiga. Nos veremos en una próxima emisión. Hasta luego.